Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, tu protección, Señor, por este privilegio de estar aquí en medio de estas preciosas mujeres, Señor, que han decidido aceptar esa invitación, Padre, que están deseosas de saber más de ti como lo estoy yo, Padre. Yo te pido, Señor, que selle mis labios, Señor, y que seas tú hablando a cada corazón y a cada necesidad, Padre. Yo no la conozco, pero tú sí, Señor. Y sabemos que cuando disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo y todo nuestro ser, Padre, tú hablas, Señor. Aquí estoy, Señor, dispuesta a hablar de ti, Señor. A hablar de tus promesas, Señor, a hablar de tu palabra, Señor, y a compartir lo que me has enseñado, Padre, que sé que va a ministrar la vida de cada una de ellas, Padre. Bendigo tu nombre, Señor, exalto tu nombre y te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, en esta noche vamos a seguimos hablando de actitud. Recuerda que empezamos con el tema de actitud para las que están llegando nuevas. Les voy a compartir al final el, el, la prédica de hoy, la enseñanza. Yo siempre la comparto al final y en el mismo canal donde van a recibir ustedes la enseñanza de hoy, pueden recibir las anteriores que ya esta es como la cuarta de actitud. Estamos hablando de qué hacer con nuestra... Paz, my friends, hay mucha interferencia, hay micrófonos abiertos. Sí, voy a cerrarlos. Ya cerré los micrófonos. Gracias, hijita. Espere que es que mi esposo está por allá indicándole a Natalia que entre, entonces estoy esperando que pare un poquito para poder empezar. Perdón. Bendiciones, buenas noches, pastora. Qué Buenas gusto. noches, ¿cómo estás? Saludos desde Ecuador, un Qué abrazo. rico verte, Betty, qué bendición. Por Bienvenida. Tenemos a fin Ecuador, me Estados conecté. Unidos, Barranquilla, Bogotá, Chile. Tenemos a Chile hoy, qué rico. Miami, eso está muy bien, eso está perfecto. Bueno. Medellín, pastora. Medellín, eso, Medellín también, sí, señora. Girardot también. De Tunja, pastora. Todas, Tunja también. Tunja. Amén, Tunja, así es. Estamos Internacionales. E interdepartamentales. Oye, esta es una reunión global, ¿ok? Global, una reunión global y Amén, mundial. gloria a Dios. Okay, Chile, estamos con Chile también. Amén. Bueno, construye su actitud. Hoy vamos a hablar de esto. Estamos hablando y hemos hablado de cómo está tu actitud. Estamos hablando de sientes que las personas te tratan bien. Fueron dos sesiones, pero la sesión de hoy se titula Construya su actitud. Fíjense que es difícil volar con las águilas cuando se tiene que vivir con los pavos. La última de las libertades humanas, dice Víctor Frank, es escoger la actitud de uno en cualquier clase de circunstancias. Porque lo que nos rodea controla nuestro vuelo. Pensar como pavos, hablar como pavos, caminar como pavos. Nos mezclamos rápidamente con el color que nos rodea. Las similitudes en el pensamiento, las peculiaridades, las prioridades, la manera de hablar y las opiniones son muy comunes en las culturas. Todos conocemos personas casadas que con el paso de los años se parecen más y más entre sí. Muchas veces los miembros de la familia muestran rasgos físicos parecidos. Fíjense que un hombre que no había visto a su hermano por años fue a recogerlo al aeropuerto. Después de un momento de espera, uno de los hermanos cruzó la terminal. Sin vacilación, el otro lo llamó por su nombre y tuvieron una reunión familiar feliz. Cuando le preguntaron cómo reconoció a su hermano, dijo enseguida, supe que era mi hermano porque caminaba como mi padre. Sin lugar a dudas, el ambiente circundante nos ayuda también a construir nuestras actitudes. La palabra elección se coloca al otro lado de ambiente al formar actitudes. Hablando más lógica que emocionalmente, esta palabra nos dice, somos libres, escuchen esto, para escoger nuestras actitudes.
Y esta lógica se vuelve más convincente en la voz de Víctor Frank, sobreviviente de un campo de concentración nazi, que dijo: la última de las libertades humanas es escoger la actitud de uno en cualquier clase de circunstancias dadas. Y hay algo que me pareció bien importante compartir, en lo que pasó con Job cuando su esposa le dijo que maldijera a su Dios. Leamos lo que dice Job, capítulo 2, versículo 10. Job 10 dice: maldice a Dios y muérete. Le reprendió diciéndole: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? Fíjese que estaba enfermo, estaba desconsolado y golpeado por la pobreza, pero él rehusó escuchar el consejo de su esposa. Estos dos puntos de vista sobre cómo se forman las actitudes levantan la siguiente pregunta: ¿qué viene primero? ¿La condición o la elección? ¿Qué viene primero? ¿La condición o la elección? En nuestros primeros años, nuestras actitudes están determinadas principalmente por condiciones. Un bebé no escoge su familia ni su ambiente, pero a medida que crece, también crecen sus opciones. Y escuché en alguna parte este comentario: desde que tengo memoria, no recuerdo haber oído un cumplido o un estímulo de parte de mi padre. Su padre había pensado que era un poco afeminado expresar afecto o siquiera aprecio. Mi abuelo era un perfeccionista que trabajaba mucho y esperaba que todos hicieran lo mismo sin ningún apoyo. Y puesto que no era positivo ni comunicativo, había tenido constantes cambios de empleo. Por causa de mi formación, me ha sido difícil estimular a mi familia. Esta actitud crítica y negativa ha estorbado mi trabajo. Crié 5 hijos y viví ante ellos una vida cristiana. Lamentablemente, es más fácil para ellos ver mi amor hacia Dios que mi amor hacia ellos. Están hambrientos de estímulo y aprecio. Lo trágico es que han recibido la herencia de la mala actitud y ahora veo que están pasándola a mis preciosos nietos. Nunca antes me he dado tanta cuenta de cómo se capta una actitud, de las condiciones circundantes. Obviamente, esta actitud equivocada ha pasado a lo largo de 5 generaciones. Ahora es el momento de detenerla. Hoy hice una decisión consciente de cambiar. No sucederá de la noche a la mañana, pero sucederá. No será fácil realizarla, pero se realizará. En esta historia, fíjense, en esta historia notamos tanto las condiciones que moldean nuestros pensamientos como la decisión de cambiarlos. Ambas cosas desempeñan un importante papel en la formación de nuestra actitud. Ninguna de estas cosas puede por sí sola ser responsable de formar nuestra manera de pensar, va de acuerdo a la actitud que tengamos. Entonces, hay condiciones que nos llevan a tener ciertas actitudes, pero tú estás en la capacidad de elegir qué actitudes vas a tomar. Te vamos a hablar primeramente de cuáles son esas condiciones que nos hacen tener ciertas actitudes. Entonces, vamos a hablar de las verdades fundamentales sobre la edificación de la actitud. Las corrientes de aire de la vida nos sacan de nuestro lugar y tratan de impedirnos alcanzar nuestras metas. Un temporal inesperado puede cambiar nuestra dirección y nuestra estrategia. John Maxwell decía lo siguiente: debemos ajustar nuestro pensamiento continuamente para que podamos vivir bien. Antes de observar cosas específicas que ayudan a crear actitudes, debemos entender algunos principios básicos para la formación de ellas. Y lo primero que quiero que veamos en esta tarde es que los años formativos del niño son los más importantes para inculcarle las actitudes correctas. Los especialistas infantiles están de acuerdo en que el desarrollo durante los primeros años de un modo de pensar positivo es la principal razón para el éxito futuro del niño. Las actitudes que aceptamos cuando niños son por lo general las que adoptamos cuando adultos. Es difícil que nos desviemos de nuestra preparación inicial. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque el sentimiento y las actitudes que formamos en los primeros años de vida llegan a ser parte de nosotros. Nos sentimos bien con ellos, aunque pueden ser errados. Aun cuando nuestras actitudes nos hagan sentir mal, son difíciles de cambiarlas.
Porque es que las cosas que sentimos y aceptamos a temprana edad tienden a pegarse tenazmente a nosotros, aun cuando conozcamos algo mejor y deseemos cambiar. Las primeras impresiones entonces en nuestras vidas no son solamente impresiones, sino muchas veces son grabaciones indelebles. Eso es lo primero. Lo segundo, la formación de una actitud nunca cesa. Nunca cesamos de formar nuestra actitud. Nuestra actitud se forma de las experiencias y de la manera como reaccionamos ante ellas. Por eso, mientras vivimos, estamos formando, cambiando o reforzando actitudes. No hay tal cosa como una actitud inalterable. Somos como la pequeña niña a la que su maestro de escuela dominical le preguntó, ¿quién te hizo? Ella respondió, bueno, Dios me hizo una parte. ¿Qué quieres decir con que Dios te hizo una parte? Preguntó el sorprendido maestro. Bueno, Dios me hizo un poco y yo me hice el resto por mí mismo. Qué gran verdad, ¿cierto? Las actitudes formadas en nuestros primeros años no permanecen necesariamente iguales a través de los años. Y muchas veces los matrimonios pasan a través de aguas profundas debido al cambio de actitud del cónyuge. Amén. Tercero, mientras más se desarrolle nuestra actitud sobre el mismo fundamento, más sólida será. Recuerden esto, mientras más se desarrolle nuestra actitud sobre el mismo fundamento, más sólida será. El refuerzo de nuestras actitudes fundamentales, sean positivas o negativas, las hace más resistentes. Hay ciertas prácticas que podemos hacer diariamente para crear hábitos que nos ayuden a cambiar nuestra actitud. Por ejemplo, leer libros acerca de actitud, escribir notas que nos recuerden que tenemos que cambiar esta actitud, hacer cambios para nuestra actitud todos los días. Podemos leer libros que nos ayuden a cambiar nuestra actitud y esto nos va a hacer más fuertes cada día. Amén. Cuarto, muchos constructores o especialistas ayudan a formar nuestras actitudes en cierto tiempo y lugar, y eso es demasiado importante. Se necesitan ciertos especialistas en la construcción de una casa para hacer toda la estructura. Su tiempo puede ser mínimo y su contribución pequeña, sin embargo, son parte de la construcción de esa casa. De la misma manera, ciertas personas vienen a nuestras vidas en determinados momentos para ayudar a construir o a desbaratar nuestra perspectiva. Fíjense lo que encontré. Una señora escribió lo siguiente. En mi último año del bachillerato, mi profesora de inglés tomó un ensayo que escribí y lo puso en el pizarrón. Luego comenzó a romperlo delante de la clase. Me sentí humillada y tonta. Luego me dijo que no duraría ni un año en la universidad. Y esta señora dice, nunca he olvidado ese incidente. Una profesora, escuchen esto, una profesora en un día, una imagen propia para toda la vida. Amén. Quinto, no hay tal cosa como una actitud perfecta o intachable. En otras palabras, todos tenemos actitudes que necesitan ser remodeladas. Hablando de los aviones, como les hablé al principio, recordemos algo. El avión no es hecho para no tener equilibrio en el vuelo. Los aviones necesitan constantemente ajuste para volar efectivamente. Sucede igual con nuestras actitudes. Las corrientes de aire de la vida nos sacan de nuestro lugar y tratan de impedirnos alcanzar nuestras metas. Temporales, inesperadas, ellas cambian nuestra dirección y estrategia. Nuestras actitudes necesitan ajuste por cada cambio que viene a nuestra vida. No podemos pararnos y decir, es que yo soy así, me tienen que aguantar así. No, tenemos que tener la capacidad de cambiar nuestra actitud de acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo o a la temporada que estamos pasando. En pocas palabras, necesitamos ser como la mula de un viejo granjero de Missouri. Un día se cayó en un pozo seco. El granjero que la encontró allí hizo todo cuanto estuvo a su alcance para sacarla. Finalmente, viendo que el rescate era imposible, comenzó a enterrarla. Cuando echó en el pozo una carga de tierra de un camión, la tierra comenzó a rellenar el pozo y la mula, resoplando, comenzó a pisar fuerte. Pronto la vieja cara triste estaba parada sobre toda la tierra.
2 pies más arriba que antes. Después de descargar unas cuantas camiones de tierra, la mula llegó triunfalmente al borde del pozo y salió caminando. Todo el mundo encuentra tormentas y pozos secos en su vida que amenazan con doblegar su actitud. Así que el secreto para una llegada segura es ajustar continuamente nuestra perspectiva. Tú no puedes tener siempre la misma actitud. Necesitas entender que las temporadas requieren cambios de actitud y que podemos y que tenemos que pasar por ellas ajustando nuestra perspectiva de lo que estamos viviendo. Ahora, quiero que hablemos un momento de los materiales que se usan en la formación de la actitud. Materiales que se usan en la formación de la actitud. Y vamos a leer, a mirar, a escuchar un poco lo que dice John Maxwell. Dice, a la gente no le importa cuánto usted sabe, hasta que sabe cuánto a usted le importa. Escuchen esto. A la gente no le importa cuánto usted sabe, hasta que sabe cuánto a usted le importa. Dice John Maxwell. Entonces observemos ahora los materiales específicos que forman su actitud. Vamos a empezar con el primero, que es la personalidad. ¿Quién soy? La personalidad dice quién soy. Y leamos lo que dice el Salmo 139, versículo 13 y 14. Salmo 139, verso 13 y 14. Dice lo siguiente. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, nacemos como individuos diferentes. Todos somos diferentes. Aún 2 hijos de los mismos padres con el mismo ambiente y la misma preparación son totalmente diferentes el uno del otro. Estas diferencias son el condicionamiento o el condimento de la vida, que a todos nos gusta. Como las casas rodantes que parecen todas iguales, si todas las personas tuvieran iguales personalidades, nuestro viaje por la vida sería ciertamente aburrido. Y me encanta la historia de 2 hombres que mientras pescaban juntos, hablaban de sus esposas. Escuchen esto. Uno dijo, si todos los hombres fueran como yo, todos quisieran casarse con mi esposa. El otro replicó inmediatamente, si todos los hombres fueran como yo, ninguno de ellos quisiera casarse con ella. Un conjunto de actitudes acompaña a cada personalidad. Por lo general, la gente con cierto temperamento desarrolla actitudes comunes a ese temperamento. Y quiero hablar un poco de los temperamentos de los cuales habla Tim LaHaye. Tim LaHaye nos habla de 4 temperamentos y quiero hablar de esto un momento. Dice, por medio de la observación he notado que una persona con lo que se llama un temperamento colérico demuestra casi siempre actitudes de perseverancia y agresividad. Una persona con temperamento sanguíneo será por lo general positiva y verá siempre el lado optimista de la vida. Los que tienen temperamento introspectivo, melancólico, serán a veces negativos, mientras que el flemático dirá fácilmente viene, fácilmente se va. La personalidad del individuo se compone de una mezcla de estos temperamentos, aunque hay excepciones. Sin embargo, un temperamento deja un rastro que puede ser identificado analizando las actitudes de una persona. Entonces, el primer material para construir la actitud está en la personalidad y tiene que ver con los 4 temperamentos, el colérico, el melancólico, el sanguíneo y el flemático. Y generalmente todos tenemos mezclas de varios o de 2 de ellos o de 3, pero siempre predomina en uno de nosotros uno más que otro. Amén. Entonces todo tiene que ver con el temperamento y la actitud se empieza a formar con nuestro temperamento y con nuestra personalidad. Lo segundo que quiero que veamos para la actitud, para construir la actitud, es el medio ambiente. El medio ambiente. ¿Y de qué estamos hablando? De lo que me rodea. Y quiero que leamos lo que dice Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12, por favor, quiero que
Abran sus Biblias allí en Romanos 5, versículo 12, que dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Creo que nuestro medio ambiente es un factor de control mayor en el desarrollo de nuestra actitud, más que nuestra personalidad u otros rasgos heredados. Es el ambiente de los primeros años de la infancia el que desarrolla el sistema de creencias. El niño, fíjense en esto, el niño toma continuamente prioridades, actitudes, intereses y filosofías de ese ambiente. Es verdad que lo que yo creo afecta mi actitud, pero lo que creo puede ser falso. Lo que creo puede no ser saludable, puede herir a otros y destruirme. Sin embargo, la actitud es reforzada por las creencias correctas e incorrectas. Así que el ambiente es el primer factor de influencia en nuestro sistema de creencias. Por eso el fundamento de la actitud está en el ambiente en que nacimos. El ambiente llega a ser aún más importante cuando nos damos cuenta que las actitudes iniciales son las más difíciles de cambiar. Y debido a esto, cuando miramos a la sociedad, tendemos a sentir pánico ante el solo pensamiento de traer un hijo a este mundo. Una persona dijo con pesimismo: la basura es insoportable, las botellas no son reciclables, las latas no son inflamables, el estruendo es increíble, el atún no es comestible, las torres petroleras marítimas son filtrables, las carteleras son incalificables, los barrios bajos son irremediables, la contaminación es inaguantable, los fosfatos no son solubles, los problemas parecen insolubles, la gente imperdonable y la vida ha llegado a ser intolerable. Esa persona estaba en la mala, tenía la actitud completamente en el piso. Entonces, un cristiano no debe ver la sociedad tan negativamente. Con Jesús la vida es maravillosa. Saber esto, escuchen mujeres preciosas, nos da esperanza en cualquier ambiente. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Amén. Eso dijo el apóstol Pedro. Dijo, necesitamos vivir siempre con esperanza, esperanza viva, esperanza de que algo va a pasar, esperanza de que mañana va a ser mejor, esperanza de que si hoy no pasó, le garantizo que mañana va a pasar, pero necesitamos tener expectativa de buenas cosas, no de malas cosas. Amén. Lo tercero que nos ayuda a construir la actitud es la expresión verbal, lo que oigo, la expresión verbal y lo que oigo. Y quiero que recordemos lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las personas nunca me dirán, decía alguien. No crea eso. Después que desaparecen las heridas y el dolor físico, el dolor interno producido por las palabras hirientes todavía permanece. Las palabras son poderosas, sin embargo, no tienen sentido hasta que se añaden a un contexto. Las mismas palabras, viniendo de dos diferentes personas, rara vez se reciben de la misma manera. Las mismas palabras en frases diferentes rara vez causan el mismo impacto. Las mismas palabras viniendo de la misma persona se interpretan a la luz de la actitud del que las pronuncia. Un padre trataba de enseñar a su hijo esta verdad. Miren esto. Y me encantó y por eso lo puse. Dice, un día el muchacho vino a casa y le dijo, papá, creo que fracasé en mi examen de aritmética. Su padre le dijo, hijo, no digas eso. Eso es negativo, sé positivo. Así que el muchacho dijo, papá, estoy positivamente seguro de que fracasé en mi examen de aritmética. Amén. Las palabras pueden influir aún en la prolongación o acortamiento de nuestras vidas. Si la mayoría de nuestras conversaciones tienen una tendencia negativa, estoy seguro que es mejor no decir nada. Calladita nos vemos más bonitas. Amén. Entonces, si lo que vas a decir no edifica, no construye, no te aporte, no lo digas.
Aún lo que te dices a ti mismo tiene mucho que ver con tu actitud. ¿Qué te estás hablando? Eso hablábamos en las reuniones anteriores. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Cómo te estás hablando a ti mismo? Amén. ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo te estás refiriendo a ti? Eso tiene mucho que ver con tu actitud que vas a tener de la vida. Lo otro que quiero que veamos es la aceptación y afirmación adulta. Lo que siento. Recuerda, vimos la personalidad, vimos el ambiente que nos rodea y vimos las palabras, lo que escuchamos y lo que decimos. Ahora vamos a hablar de lo que sentimos. Romanos 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando ahora las personas les mencionan la importancia de la aceptación, afirmación hacia aquellos a quienes dirigen. La verdad es que a la gente no le importa mucho lo que usted sabe, hasta que sabe lo mucho a que usted le importa. La gente no le importa lo que usted sabe, la gente le importa es cuánto se le importa a ellos, lo que siente. Recuerde sus días escolares y le hago una pregunta en esta tarde. ¿Cuál era su profesor favorito? ¿Por qué? Probablemente recuerde con más gratitud al que le aceptó y afirmó. Rara vez recordamos lo que el profesor nos dijo, pero sí recordamos cuánto nos amó. Antes de buscar enseñanza, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando entendimiento, estamos buscando que nos amen. Después de que hemos olvidado las enseñanzas, recordamos el sentimiento de aceptación o rechazo. Muchas veces he preguntado a las personas si les gustó el sermón de la semana. ¿Les pareció bueno el sermón? Y luego que responden la afirmativa, les pregunto, ¿cuál fue el tema? El 75% de las veces no pueden darme el título del sermón. No recuerdan el tema exacto, pero recuerdan la atmósfera que había y la actitud con que se predicó. Amén. Y fíjense que encontré esta historia sobre Denis, un niño de 10 años de edad. Este alumno de tercer grado siempre peleaba, mentía y causaba muchos problemas entre sus compañeros. Creía que nadie me quiere, el maestro siempre me llama la atención. No respondía a las personas a quienes él realmente les importaba y que trataban de ayudarle al máximo. ¿Cuál era su problema? Quería la afirmación y el amor de su madre tanto que vivía en un mundo de fantasía hablando siempre del amor inexistente de su madre. En realidad, su madre no hizo nada por concederle esa afirmación. La necesidad de atención que Denis tenía era tan grande que soñaba con el amor de su madre y dirigía su mala actitud hacia otros. Como Denis, tuvo la ausencia de un padre al crecer. Por ende, entendí la importancia de mostrar amor a nuestros hijos. Concluimos con mi esposo que ellos ven o sienten nuestra aceptación y afirmación por lo menos 3 veces al día. Desde que estaba niño yo estaba pendiente porque podía estar todo el día en su casa, pero en un momento determinado él venía a buscarlo y usted tenía que estar en el momento con la actitud de atenderlos, de estar ahí para ellos. Y si no es solamente con nuestros hijos, estamos hablando de nuestro esposo, nuestros amigos, necesitamos entender que tenemos que tener una muy buena actitud, que tenemos que entender que las personas saben y sienten como usted las trata y de acuerdo a eso van a crecer positivas o van a crecer en un ambiente negativo. Amén. Esto no es demasiado. ¿Le han dicho alguna vez que es importante, amado y apreciado? ¿A usted le ha dicho alguna vez que es importante, que lo aman, que lo aprecian? Recuerde, a la gente no le importa lo mucho que usted sabe, hasta que saben lo mucho que a usted le importa. Y recuerden a la gente no le importa lo mucho que usted sabe, a la gente le importa lo mucho que usted le importa a ellos. Amén. Otra material para formar la actitud es la imagen propia. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me veo a mí mismo? Proverbios 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es imposible desempeñarse de una manera que no esté de acuerdo con la forma en que nos vemos a nosotros mismos. En otras palabras, actuamos como una respuesta directa a nuestra propia imagen. Nada es más difícil de lograr que cambiar la manera de ser exterior sin cambiar los sentimientos internos. Entonces, a medida
que nos demos cuenta que nuestra manera de actuar se basa en nuestra percepción de nosotros mismos, debemos también recordar el amor y la aceptación incondicional de Dios. Él piensa mejor de nosotros de lo que pensamos de nosotros mismos. Puede ser que los discípulos no hayan sido grandes realizadores a los ojos del mundo, pero el llamamiento de Cristo transformó sus vidas. Y en esta tarde yo quiero que tú entiendas que puede hacer que el mundo te rechace, puede hacer que el mundo te dé la espalda, puede hacer que el mundo te señale, pero Cristo te ama incondicionalmente y eso nadie te lo va a quitar. Yo quiero que te quede en mente que eres única, que eres especial y que te has llamado con un propósito que va a cumplir y que si te vas con esto en tu corazón, yo me doy por bien servida. Recuerda, la imagen que tenemos de nosotras mismas tiene mucho que ver con la actitud que tenemos. El principio obra en reversa también. La manera como nos vemos refleja cómo nos ven los demás. Si nos gustamos, escuchen esto aumenta las probabilidades que gustaremos a otros. La imagen propia es el parámetro para la construcción de nuestra actitud. Actuamos en respuesta a cómo nos vemos. Nunca iremos más allá de los límites que marcan nuestros verdaderos sentimientos acerca de nosotros mismos. Esos solamente pueden ser explorados cuando nuestra imagen propia es lo suficientemente fuera para darnos permiso. Amén. Otro material es la receptividad a experiencias nuevas, oportunidades para crecer. Entonces recuerda, estamos hablando de los materiales que son la personalidad, el medio ambiente, las palabras que nos decimos, la expresión verbal. Estamos hablando también de cómo nos vemos a nosotros mismos y ahora estamos hablando de la receptividad a experiencias nuevas, oportunidades para crecer. Y quiero que leamos lo que dice Filipenses 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, verso 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense que Voltaire comparaba la vida con un juego de cartas. Él decía que cada jugador debe aceptar las cartas que le entregan, pero una vez que estas cartas están en sus manos, él es el único que decide cómo usarlas para ganar el juego. Siempre tenemos un número de oportunidades en nuestra mano. Escuchen esto, siempre tenemos un número de oportunidades en nuestra mano. Así que debemos decidir si corremos el riesgo y actuamos de acuerdo a ellas. Nada en la vida causa más tensión, y sin embargo al mismo tiempo provee más oportunidades de crecimiento que las experiencias nuevas. Nada en la vida produce más tensión y al mismo tiempo provee más oportunidades de crecimiento que las experiencias nuevas. Este conocido poema habla del poder de la influencia. Dice: mi vida puede tocar muchas vidas antes que el día termine. Dejar muchas marcas buenas o malas antes del ocaso. La primera línea, con una palabra cambiada, puede ilustrar el efecto que tienen las experiencias nuevas en la vida. Y vamos a decirla con la palabra diferente. Mi vida puede experimentar muchas vidas antes que el día termine. Dejar muchas marcas buenas o malas antes del ocaso. Como padre, escuchen eso, es imposible que pueda proteger a sus hijos de las experiencias que podrían ser negativas. Por lo tanto, es esencial preparar encuentros positivos que fortalecerán su imagen propia y su confianza. Tanto las experiencias positivas como las negativas deben usarse como instrumentos para preparar a los hijos para la vida. Los hijos necesitan continuo apoyo y estímulo cuando sus nuevas experiencias son menos que positivas. En efecto, mientras peor es la experiencia, más valor necesita. Pero a veces nos desanimamos cuando ellos se desaniman. Esta es una buena fórmula para practicar y quiero dejárselas hoy. Experiencias nuevas. Escuchen esto. Experiencias nuevas más enseñanzas prácticas por amor igual crecimiento. Experiencias nuevas
más enseñanzas prácticas, más amor, esto nos da crecimiento. Otra cosa que nos ayuda a formar nuestras actitudes es la asociación con los compañeros, o sea, ¿quiénes influyen en mí? ¿Quiénes son los que están influyendo en ti? ¿Qué amigos están influyendo en ti? Dice la palabra en Proverbios 18, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Lo que dicen otros acerca de su percepción respecto a nosotros afecta cómo nos percibimos a nosotras mismas. Por lo general, respondemos a las expectaciones de otros. Esta verdad es evidente para el padre cuando su hijo va a la escuela. Nunca más podrá el padre controlar el ambiente de su hijo. Cualquier profesor de escuela elemental entiende que los muchachos desarrollan muy rápidamente una jerarquía en la clase. Los estudiantes se ponen etiquetas y se relacionan entre ellos a veces con cruel sinceridad. La presión de los compañeros llega a ser un problema. Charles Tremendous Jones, autor de La vida es tremenda, dijo: lo que usted sea en 5 años será determinado por lo que lee y por aquellos con quienes se asocia. Tiene mucho que ver las personas con las cuales tú te asocias, con las cuales tú pasas tiempo, con las cuales tú comentas. Tus amigos tienen mucho que ver con tu actitud, porque lo que ellos piensan de ti va a influir mucho en lo que tú piensas de ti y en lo que va a tener, la actitud que va a tener a partir de allí. Amén. Otro material para formar nuestra actitud está en la apariencia física. La apariencia física. ¿Qué dice la apariencia física? Cómo lucimos ante los demás. Y quiero que leamos lo que dice 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nuestra apariencia, preciosas mujeres de Dios, juega un papel importante en la formación de nuestra actitud. Se pone increíble presión en las personas que poseen esa apariencia, que es el patrón de aceptación. Dediqué un día a ver televisión y noté en qué hacen énfasis los anuncios comerciales. Observé el porcentaje de anuncios que destacan el vestido, la dieta, el ejercicio y sobre todo el atractivo físico. Hollywood dice: la fealdad se descarta y la simpatía se acepta. Esto influye en la percepción de los valores basado en la apariencia física. Lo que hace esto aún más difícil es darnos cuenta que otros juzgan también nuestro valor por nuestra apariencia. Recientemente leí un artículo de negocios que decía: nuestro atractivo físico ayuda a determinar nuestros ingresos. El informe de ese artículo mostraba las discrepancias entre los salarios de los hombres de 1,87 metros de altura y los de 1,77. Los más altos frecuentemente recibían salarios más altos. Increíble, pero nuestra apariencia tiene mucho que ver con nuestra actitud y cómo nos ven los demás. Y otro material para construir nuestra actitud es matrimonio, familia y trabajo. Nuestra seguridad y nuestra posición. Y leamos lo que dice Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las nuevas influencias afectan nuestra actitud cuando estamos por la mitad de nuestra segunda década. Es durante este tiempo de nuestras vidas que la mayoría nos casamos. Eso significa que otra persona influye en nuestra perspectiva. Cuando hablo de actitudes, siempre destaco la necesidad de rodearnos de gente positiva. Una de las quejas más tristes que escucho viene de un cónyuge que me dice que el otro es negativo y no quiere cambiar. En cierta medida, cuando el cónyuge negativo no quiere cambiar, el positivo está impresionado del negativismo. En tales situaciones, aconsejo a la pareja recordar y regresar a los patrones que seguían durante los días de enamoramiento. Observé una pareja durante el enamoramiento, ilustran dos hermosas ideas. Edifican sobre las virtudes y esperan lo mejor. Es la época cuando la muchacha ve a su novio como un caballero con refulgente armadura. Ve lo mejor, espera lo mejor, ignora cualquier cosa que parezca debilidad. ¿Y qué ve él en ella? Él ve en ella una hermosa muchacha con nobles sentimientos y excelentes cualidades.
Luego se casan y cada uno ve la realidad del otro, tanto debilidades como virtudes. El matrimonio será bueno y se fortalecerá si no se destacan las debilidades, pero puede terminar en divorcio cuando se desconocen las virtudes. Así que en vez de esperar lo mejor, los cónyuges esperan lo peor. En vez de ver las virtudes, ven las debilidades. Ya sea que usted tenga 11, 42 o 65 años, su actitud hacia la vida todavía está en construcción. Todavía estamos en construcción. Al entender cuáles son los materiales con los que se forma la estructura de su actitud, usted y aquellos a quienes influye pueden mantener una perspectiva más saludable. Una perspectiva más saludable. Termino con esto. Las equivocaciones más costosas que la gente comete al edificar una actitud. ¿Cuáles son las equivocaciones más costosas que la gente comete al edificar una actitud? Muchos adultos inteligentes se restringen en pensamientos, acciones y resultados. Nunca avanzan más allá de las fronteras de sus propias limitaciones voluntarias. ¿Cuáles son las capacidades de una persona? Nadie lo sabe. Por eso nadie debe introducir ideas que limitan la vida en las mentes de los demás. Recuerde, otros pueden detenerlo temporalmente, pero usted es el único que puede hacerlo permanentemente. Y repito esto, otros pueden detenerlo temporalmente, pero sus mismas limitaciones son los únicos que los pueden detener permanentemente. Amén. Yo soy el principal obstáculo para las actitudes buenas, porque muchas veces cuando yo me dejo llevar por las limitaciones, por lo que no puedo hacer, por lo que no he podido lograr, por las torpezas en que me he quedado o por las frustraciones que he tenido, limitan mi buena actitud y mi buen crecimiento en ellas. Y fíjense lo que pasa con el elefante. Un elefante puede fácilmente cargar 1 tonelada en sus lomos. Pero ¿han visitado un circo y visto a esas criaturas gigantescas permanecer quietas atadas a una pequeña estaca de madera? Cuando es todavía tierno y débil, es atado con una pesada cadena a una fuerte estaca de hierro. Descubre que no importa cuánta fuerza emplee, no puede romper la cadena ni mover la estaca. Luego, no importa cuán grande y fuerte llegue a ser, sigue creyendo que no puede mover la estaca que ve en el suelo detrás de él. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, mujeres preciosas? Muchos adultos inteligentes actúan como este elefante de circo. Se restringen en pensamiento, acción y resultados. Nunca van más allá de la frontera de la limitación impuestas por nosotras mismas. Y estos son algunos de los comentarios que hacemos sin pensar y que pueden limitar nuestro potencial e impedirnos avanzar sin limitaciones. Y seguramente ustedes lo han dicho igual que yo. Esto nunca se ha hecho antes, nunca lo intentaré otra vez, no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr, ni siquiera lo intento porque ya fracasé. Tómalo con calma. Y ahora es su turno, preciosa mujer. Ahora es su turno. Haga una lista de las declaraciones que han limitado su potencial. La tarea esta semana es hacer una lista de las limitaciones, de las declaraciones que han limitado su potencial. Recuerde, nosotros somos el principal obstáculo para formar una muy buena actitud, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Gracias, Señor, te doy en esta noche por tu palabra, por tu presencia en este lugar, Señor. Yo bendigo, Rey de los cielos, a cada una de estas preciosas mujeres que ha aceptado la invitación, Señor, de estar en esta conferencia, Padre. Hoy las bendigo, Rey, con toda bendición del cielo, Padre. Yo no conozco sus limitaciones, yo no conozco las luchas por las que pasan cada una de ellas día tras día, Señor, queriendo, oh Rey de los cielos, ser mejores, queriendo, Padre maravilloso, avanzar, pero que muchas veces les han impedido, oh Padre, porque ellas mismas se han limitado, Señor.
Yo te pido, Rey de los cielos, que trabajes en ellas y en mí, Señor. Que traigas a memoria, Dios Todopoderoso, aquellas cosas que nosotras mismas hemos levantado en nuestro corazón y que nos han limitado para avanzar, Señor. ¿Cuántas veces he dicho no puedo? ¿Cuántas veces he dicho no soy capaz? ¿Cuántas veces he dicho no lo voy a lograr? ¿Cuántas veces he dicho ni siquiera lo intento? ¿Cuántas veces, Rey, he dicho que va a ser difícil? Padre, perdónanos, Rey de los cielos, y ayúdanos a trabajar en la manera como nos hablamos, en la manera como nos dirigimos a nosotras mismas, Señor, en la manera como pensamos de nosotras mismas, en la manera, Señor, que aceptamos lo que otros dicen de nosotras mismas y que nos han impedido avanzar. Yo hoy las bendigo con toda bendición del cielo, Padre, y te doy gracias, Rey de los cielos, porque sé que estás trabajando en cada una de ellas, Padre. Sé, Dios de los cielos, que aquellas luchas y frustraciones tú las estás poniendo sobre la mesa, Padre, y estás trabajando en ellas para poderlas eliminar de nuestro diccionario, de nuestro léxico, Padre. Las bendigo con toda bendición del cielo y te doy gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido. Ayúdanos, Señor, a construir una muy buena actitud, porque aunque tengamos 20, 40, 60 años, Padre, todavía estamos, Rey, construyendo esta actitud. En el nombre poderoso de Jesús las bendigo y te pido, Rey de los cielos, que nos fortalezcas cada día, Padre, para tener en todo la mejor actitud y entender que la actitud tiene que cambiar de acuerdo a las circunstancias. En el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, Rey, y la honra, Padre. Amén y amén.